Regina y esto es Releyendo. Nos vimos la semana pasada para ese aviso parroquial, update de vida, update de lecturas del 2022 y esta semana les quiero platicar un poco de mis lecturas del 2023, pero como han sido bastantes, apenas ya es mayo y ya llevo 36 lecturas, al menos hasta el día de hoy que grabé el video, son muchas, entonces no les quiero hacer como un wrap up así como completo, pero sí les quería hablar un poco de cada uno de ellos. Entonces se me ocurrió hacer lo siguiente: les voy a platicar un poco de qué trata cada libro y un simple sí o no de si lo recomiendo o no. Ahora, en los casos en los que leí más de un solo libro de la misma serie, todos dentro de este año, voy a hablar como de la serie y no del libro, pero les mencionaré como cuántos volúmenes fueron, pero fuera de eso ya no nos queda más que empezar. Ahora, la historia con la que empecé este año fue Out of the Mirror Darkness de Garth Nix. Es parte de una colección de cuentos cortos de Amazon que se llaman Into Shadow. Básicamente, este es de como un misterio sobrenatural en un set de cine y entre un simple sí y no, de todas mis lecturas es de las que menos me han gustado, entonces no lo recomiendo tanto. Luego leí The Other Black Girl de Zakiya Dalila Harris. Este es como un thriller misterio social literario ambientado en la industria editorial y habla mucho del racismo dentro de la misma. Es un poquito como para los que les gusta el terror de Jordan Peele, que es más social, como Get Out. Sí lo recomiendo bastante. Luego escuché el audiolibro de American Soul de Elena Rowe. Esta es una autobiografía y habla mucho como de tus expectativas de tu vida versus las expectativas que los demás tienen para ti. También habla un poco sobre traumas de la infancia, de cómo esta autora lo sobrellevó a la adultez y en general se me hizo una autobiografía bastante buena, entonces sí la recomiendo. El libro número 4 es The Hacienda de Isabel Cañas. Este es un terror gótico ambientado en México en 1800 y es un poquito como La Cumbre Escarlata, Rebeca, esa historia de que esta mujer se casa con alguien que conoce poco y se muda a la casa de él y empiezan a pasar cosas extrañas. Quizás no es el mejor terror gótico que he leído, pero sí lo recomiendo. El libro número 5 también fue un audiolibro, fue Acts of Violet de Margarita Montimore. Este es un misterio ergódico o experimental, como contado a través como de entrevistas, de podcast, también tiene un poco de narración tradicional y todo esto rodea la desaparición de una mujer que se llama Violet Volk. Era una maga que desapareció a la mitad de su último performance y pues habla un poco de su desaparición y de las repercusiones que tuvo en su familia aún 10 años después. Me gustó muchísimo, definitivamente lo recomiendo. El libro número 6 es Heart of the Sun Warrior de Su Lin Tan. Esta es la secuela de Door of the Moon Goddess y como es el libro número 2, no les quiero dar spoilers, pero sigue la historia que plantea Su Lin Tan en el libro número 1, que se trata básicamente de la hija de la luna, que escapa de la luna porque el emperador no sabe ni que existe, ni que tiene poderes bastante importantes, pero justo acaba como la mejor amiga y acompañante de el príncipe. De ahí ella hace su propia carrera militar, pasan muchas cosas, el libro está lleno de aventura, de romance y todo esto se continúa en Heart of the Sun Warrior. Mientras no creo que este libro sea tan bueno como el primero, porque el primero sí es muy bueno, sí lo recomiendo los dos. El libro número 7 fue On Earth We're Briefly Gorgeous de Ocean Vuong. Esta es una novela coming of age bastante poética, como suele serlo Ocean Vuong, y sigue a este personaje que conocemos como Little Dog y cómo va creciendo en Estados Unidos, a pesar de que su familia, las raíces de su familia están en Vietnam. Lo vemos enamorarse, lo vemos con sus relaciones con su mamá, con su abuela, con muchas de las personas que lo rodean. Está escrito como cartas de él hacia su madre, la cual no puede leer, entonces esa parte es como muy interesante. No hay tanta trama que les pueda platicar, sino simplemente es como, es esta persona haciéndose preguntas bastante importantes mientras va creciendo. Si les gustan los libros que son no plot, all vibes, definitivamente lo recomiendo. Si no les gusta tanto eso, tal vez no, pero en general sí es un libro que recomiendo. El siguiente libro es The Candid Life of Meena Dave de Namrata Patel, también lo escuché en audiolibro. Esta es básicamente la historia de una fotógrafa que de repente a alguien que no conoce le hereda un departamento, creo que es en Boston, y se muda a este apartamento lo que puede, tiene que vivir ahí un tiempo para poder venderlo. Como es fotógrafa, viaja muchísimo, entonces realmente no tiene un hogar y poco a poco se empieza a familiarizar con los demás habitantes de este departamento y empieza a descubrir por qué se le heredó a ella. La verdad fue una lectura bastante bonita, es ficción contemporánea con un poco de romance, estuvo bastante ligera, sí la recomiendo. El libro número 9 fue The Secret History de Donna Tartt, por fin lo leí. Este es uno como de los textos fundadores del Dark Academia y básicamente sigue a este grupo de estudiantes de los clásicos que son bastante pretenciosos, que quieren hacer como rituales al arte, son ese tipo de personas y se involucran en todo un rollo enorme de asesinato y pues es Dark Academia.
No es mi Dark Academia favorita, pero sí lo recomendaría porque es un texto interesante para entender como los inicios de ese subgénero, sobre todo si les gusta. El libro número 10 es otra autobiografía. Se llama Somebody's Daughter de Ashley C. Ford. Esta es una autobiografía sobre todo de la autora como con sus relaciones con su mamá, con su papá que está en la cárcel y de cómo ella por fin después de mucho tiempo cuando él va a salir de la cárcel ya se siente lista como para empezar a tener una relación con él. Es una historia sobre perdonar. También es como coming of age, creo que está muy orientada a la familia y me impactó muchísimo esta autobiografía, de verdad es de las mejores que he leído, definitivamente la recomiendo. Los libros 11 y 12 fueron los primeros 2 volúmenes de la novela gráfica de Monsters de Marjorie Blue. Esta es una fantasía oscura, medio de terror, es steampunk y básicamente sigue a esta chica que se quiere vengar un poco como con el régimen actual y está cazando estas piezas de una máscara que están involucradas como con una deidad oscura que la pueden ayudar a como destronar a este régimen. La verdad se me hicieron súper buenos, visualmente están impactantes los cómics, definitivamente los recomiendo. Hablando de, por primera vez en mi vida leí manga. Estos van a ser 4 volúmenes, entonces van a ser las lecturas 13, 14, 15 y 16. Y estos fueron los primeros 4 volúmenes de Oh Maidens in Your Savage Season. Es básicamente como de un club de literatura, como de una prepa, que están como descubriendo su sexualidad. Es juvenil, entonces es muy tranquilo, pero no sé, se me hizo como muy nostálgico y muy bonito como ver a mujeres jóvenes explorar su sexualidad como más abiertamente. Entonces, por esa parte, la verdad es que lo disfruté mucho. Los 4 volúmenes definitivamente los recomiendo. Libro número 17, Nefando de Mónica Ojeda, lo leí para un curso y wow, qué libro tan fuerte. Básicamente está contado a través de como entrevistas de los integrantes de un departamento y como todos estos tienen como ciertas experiencias con moralidades grises, con experiencias bastante traumáticas. Un poco está centrado alrededor de que 3 de los hermanos que vivieron ahí crearon un videojuego que se llamaba Nefando, que era un juego en la Deep Web con abuso infantil y muchas cosas muy fuertes. Es un libro de terror muy fuerte que para mi gusto explora mucho la monstruosidad como dentro de lo cotidiano, dentro de lo humano. Y yo sí lo recomiendo. Ojo, vean Trigger Warnings, es un libro fuerte, necesitan estar como en el mindset adecuado para aguantar un libro fuerte, pero yo sí lo recomiendo. Pasando al libro 18 fue One Last Stop de Casey McQuiston. Este es un romance súper lindo con un poquito de elementos especulativos. Sigue a August y a Jane, que se conocen en el tren de Nueva York. Resulta que Jane está atrapada como en un loop temporal extraño. Ella es de los 70s, me parece, 80s, y se queda atrapada como solo en ese tren de Nueva York. Entonces parte de la historia es August intentando ayudarla a que se desatore y potencialmente regrese a su casa y pues también es este romance que empieza a crecer entre ellas dos y está súper lindo, sí lo recomiendo, me encantó. El libro 19 es El Invencible Verano de Liliana de Cristina Rivera Garza y esta es pues como una biografía de Liliana, un perfil que hace la autora de su hermana Liliana, la cual fue asesinada en 1990 en un feminicidio que salió impune, o sea, de verdad el gobierno hizo nada por perseguir a este hombre y más que eso, sí habla un poco de cómo Cristina intenta reabrir el caso muchos años después, pero también intenta crear como este perfil de cómo estaba Liliana y de cómo la pudo haber llevado a asociarse con este hombre. Está súper fuerte, es súper introspectivo, o sea, de verdad lo subrayé muchísimo, lloré muchísimo, grandiosísimo libro, fácil una de mis lecturas favoritas hasta ahora del 2023, claro que sí lo recomiendo. Libro número 20, A History of Fear de Luc Dumas, básicamente otra ficción ergódica experimental, contada a través como de un manuscrito y entrevistas y así. Y esta básicamente sigue a un chavo que se va a estudiar a Edimburgo, que tenía satanofobia de pequeño y cuando un extraño se acerca y le pide que lo ayude a escribir como ghostwriter un libro sobre el diablo en Escocia, se le desata la satanofobia a este Grayson Hale, se llama el personaje principal, y le empiezan a pasar cosas muy extrañas, muy violentas, y toda la parte padre y la premisa del libro es que él no sabe si es su satanofobia o si realmente le están pasando cosas sobrenaturales. Honestamente fue un libro de terror como bastante único, fue como más psicológico y sí lo recomiendo. Lectura número 21, Shutter de Ramona Emerson. Este es un thriller paranormal que sigue a una fotógrafa forense llamada Rita que ve fantasmas. Entonces estos suelen ayudarla a resolver casos y en este último caso que tiene el fantasma como que se pega a ella y le empieza a exigir que atrape a su asesino. Entonces Rita no tiene de otra más que verse involucrada como en este rollo y resolver el caso. Este libro es más thriller que misterio. Siento que no hubo misterio que resolver realmente, pero fue una premisa bastante interesante y sí lo recomendaría. Libro número 22, The Fortunes of Jaded Woman de Caroline Huynh. Esta es una ficción literaria con un poco de realismo mágico
sigue a una familia de mujeres que creen que fueron como hechizadas varias generaciones atrás porque una de ellas, Oan, dejó a su esposo por la persona que verdaderamente amaba, entonces no han podido tener hijos desde ese entonces a través de generaciones, y pues habla un poco de trauma familiar, de cómo sanar esos traumas, de cómo sanar esos lazos. Es bastante inspirador, bastante hopeful. Está muy bonito, la verdad a mí sí me gustó bastante, definitivamente lo recomiendo. Número 23, creo, es una noveleta, es What Moves the Dead de T. Kingfisher. Esta es una reimaginación de un cuento de Edgar Allan Poe que es La caída de la casa de Usher. Entonces básicamente sigue esa misma historia gótica de hay alguien enfermo en una casa, llega este personaje nuevo a investigar y empiezan a pasar cosas medio paranormales. La verdad, súper entretenida, definitivamente la recomiendo. Lectura número 24 fue la autobiografía de Janet McCurdy, I'm Glad My Mom Died. ¡Qué lectura tan fuerte! Esta es básicamente la historia de Janet, sobre todo en su infancia, actuando de su mamá, que era bastante abusiva en varios aspectos, y de cómo eso generó una relación muy complicada entre ella. También habla un poco de cómo actuar ni siquiera era lo que quería para su vida. Ella quería escribir y su mamá no la dejó. O sea, su vida fue dictada por su mamá, toda su infancia. Esto le va a tener como muchísimos problemas. Y a pesar de tocar temas bastante duros, también es bastante satírica, Janet McCurdy. Entonces fue muy entretenido leerla. Bastante horripilante en unas partes, pero también me hizo reír, lo cual me llamó mucho la atención. Entonces definitivamente entiendo por qué este libro estuvo tan hypeado, porque es uno de los libros de los que más se hablaron el año pasado y yo también lo recomiendo bastante. Ok, libro número 24 es Hellbent de Leigh Bardugo, es la secuela de Ninth House, también es un Dark Academia que está ambientado en Yale. Les voy a platicar un poco del primer libro, no del segundo, porque spoilers, pero sigue esta mujer que se llama Galaxy Alex Stern, que se une a las sociedades secretas de Yale, más específicamente a la novena casa, la cual se encarga como de controlar las actividades rituales de todas las otras casas. Y bueno, su mentor desaparece desde el libro 1, sobre todo se trata de ver si lo podemos recuperar o no. No les puedo decir más porque ya se metería mucho zona de spoilers, pero definitivamente lo recomiendo. Como secuela también me gustó bastante. Ahora sí les van los libros 25 y 26 que leí en 2023. Fueron los primeros dos libros de Crescent City de Sarah J. Maas. El primero es House of Blood and Blood, el segundo es House of Sky and Breath, y básicamente son una fantasía urbana más adulta que sigue a una mujer mitad humana, mitad fey, se llama Bryce, y por unas cosas horripilantes y otras descubre como una serie de conspiraciones relacionadas con su gobierno bastante fuertes. Gobierno, son una bola de colonizadores espantosos. El primer libro es más bien como un murder mystery de unos asesinatos que están pasando en la ciudad, y ella se tiene que juntar con Hunt Athalar para saber quién está cometiendo esos asesinatos. El segundo es un poco más abierto, más grande en scope, ya habla un poco más de rebeliones y en general como de si ese mundo tiene un gobierno que sí debe ser ignorado o debe ser cambiado. No les puedo decir mucho más del segundo, obviamente, porque si no les spoiler el primero. De estos libros tengo un conflicto muy grande porque por la parte de fantasía les diría sí los recomiendo. No son los que más me gustan de Sarah J. Maas, pero están bastante entretenidos. También tienen romance y todo eso. No son tan explícitos como otros, creo. Al menos el primero no lo es. Pero creo también que Sarah J. Maas decidió tocar unos temas de esclavitud, de la rebelión, de colonialismo, que como que no sé si los tocó con el tacto necesario. Definitivamente puedes notar como su postura de privilegio sobre esos temas dentro de los libros. Me dejó como con una sensación muy extraña, muy incómoda respecto a eso el resto de la lectura. Entonces por esa parte no los recomendaría tanto. Creo que al final los dejo a su criterio y a su decisión. ¿Qué les importa más? Yo sí investigaría un poquito más las críticas que se les han hecho a estos libros, porque al final ayuda a saberlas antes de leerlos, o incluso después te ayuda como a abrir un poco los ojos de las cosas problemáticas que puede haber en estos libros. Estos dos libros definitivamente son los que más estaría como, no sé si recomendarlos o no, lo dejaré neutral. El siguiente es otra novela gráfica, Nimona, de Andy Stevenson. Básicamente sigue a dos antihéroes. Bueno, sigue a un antihéroe y a su asistente Nimona, y como son como generalmente caóticos y están intentando como atacar un poco al gobierno actual de ese mundo. La verdad está muy entretenida, está muy chistosa. Sí la recomiendo. Lectura número 28, otra noveleta, Goddess of Filth de Vi Castro. Es una noveleta de posesión, pero que involucra un poco como mitología mexicana. Es una historia muy extraña que empieza, ya saben, con 5 amigas que deciden hacer un ritual como para, no sé por qué harías un seance, la verdad. Pero hacen este ritual y sin querer invocan como a una deidad que se mete en el cuerpo de una de ellas, y el resto del libro es como interactuar con esa deidad e intentar sacarla del cuerpo de Fernanda. La verdad, bastante entretenida, sí la recomiendo. Libro número 29, otro manga, es el volumen número 1 de PTSD Radio de Masaaki Nakayama. Es
una serie de viñetas de terror que todas están como relacionadas como con una deidad del cabello. Está bastante creepy, pero siento que le falta un poco de coherencia dentro de las historias. Al menos como primer volumen, la verdad es que no lo recomiendo tanto, pero creo que puede llegar a más. Lectura número 30 creo es La canción de Aquiles de Madeline Miller. Sí, por fin lo leí. Es una reimaginación de la historia de Aquiles y Patroclus, sobre todo centrando como su relación amorosa, tanto desde su infancia hasta la guerra de Troya. La verdad, no me devastó tanto como pensé que me iba a devastar, pero entiendo por qué todo el mundo ama esta historia. Súper sí la recomiendo, estuvo bellísima. Ok, me hice bolas en alguna cuenta por ahí porque esta debe ser la lectura 32, no 31. It is what it is. La lectura número 32, ahora sí, es Anatomy of a Meet Cute de Addie Woolrich. Este es un romance médico entre dos doctores de investigación que lo que están intentando hacer es como crear un nuevo programa de doulas en su hospital para apoyar en ese proceso de embarazo a las mujeres. Está bastante bonita. La verdad es que no esperaba que me gustara tanto. Me gustaron mucho como las relaciones, la parte de la medicina, sobre todo como esa parte de personajes que de verdad les importaba como el servicio hacia la comunidad. Se me hizo bastante padre de leer, definitivamente sí lo recomiendo, fue un romance muy lindo. La lectura número 33 es A Spindle Splinter de Alexi Harrow. La verdad es que esta es una gran noveleta de fantasía. Sigue básicamente a una mujer que se llama Cinia, que tiene una enfermedad extraña que no la va a dejar pasar de los 21 o 22 años, pero en ese último cumpleaños toca una de esas spindles de la Bella Durmiente y se ve transportada a otro mundo con otra Bella Durmiente, porque ella es como una Bella Durmiente. Entonces es como esta idea como del multiverso, pero con cuentos de hadas. Y está súper padre, definitivamente sí lo recomiendo. Ya casi acabamos. La lectura número 34 fue Finley Donovan is Killing It de El Cosimano. Y este es como un misterio thriller de una mujer que está intentando que su ex esposo no le quite a sus hijos y entre una u otra le malentienden en una cafetería que es como hitwoman y que mata personas, entonces la mandan a matar al esposo mafioso de no sé quién y resulta que sí lo mata sin querer, entonces se vuelve como todo esta historia de ocultar el asesinato, que fue como sin querer, se mete más como en este rollo en este caso porque su hermana es detective y pues obviamente es un rollo ocultar como cada rastro de este asesinato que ella si no cometió, al menos ocultó. La verdad es que esta novela no me gustó nada, estaba intentando ser más chistosa de lo que realmente era y como que, no sé, quería una cosa muy distinta, entonces la verdad es que no la recomiendo. De los libros que he leído este año es el que menos recomiendo. Ahora sí, últimos dos, ¿están listos? La número 35 fue Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Sí, finalmente leí Daisy Jones and the Six. Esta es la historia, again, ergódica, experimental, contada a través de entrevistas de una banda de cómo llegó a su máximo esplendor en los 70s, me parece, y después de un concierto en específico en Chicago, se separan, cancelan el tour y no se vuelven a juntar jamás. Entonces la historia intenta develar como realmente qué pasó entre ellos y por qué se separaron en el epítome de su fama. Sí me gusta mucho esta historia, cometí el grave error de ver la serie primero antes de leer el libro, entonces creo que me gusta más la serie, pero puedo notar por qué a tanta gente le gusta esta historia y al final sí la disfruté, entonces definitivamente sí lo recomiendo. Yo creo que de los libros de Taylor Jenkins Reid es de los que más recomiendo, aunque sí me gusta más Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Resumen, recomendable. Y ahora sí, lectura número 36 del 2023, redoble de tambor, es nada más y nada menos que Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin. Este libro lo acabé ayer y de verdad se va a venir una reseña solo de este libro pronto porque wow. Pero les platico un poco primero de qué se trata. Básicamente sigue la vida de Sam y de Sadie, que se conocen desde pequeños en el hospital porque Sam estuvo en un accidente espantoso y la hermana de Sadie tenía cáncer de niña. Entonces se conocen en el hospital y se hacen amigos por jugar videojuegos. Por cosas de la vida se dejan de hablar, años después se reencuentran y los dos, como siguen amando mucho los videojuegos, deciden empezar a crear videojuegos juntos. No les voy a decir más, es más o menos seguirlos durante su vida con muchos altibajos. ¿Qué les voy a decir? Se vendrá la reseña pronto. Por ahora lo que les puedo decir es que sin duda, recomiendo muchísimo este libro. Hasta ahora es mi libro favorito del año y definitivamente si no lo han leído, léanlo, es una cosa increíble. Pero bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no se les olvide darle like, suscribirse a mi canal y tocar la campanita que está por acá para que les avise cuando haga más contenido como este. Estoy muy emocionada de estar de regreso ya por fin al canal y nos seguiremos viendo pronto con más videos, ya se la saben, siempre de libros, siempre de historias y siempre fangirl. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.